Me dicen que ya lo tenemos vía Zoom a Juan Salgado, presidente de CUTSA y de la Cámara de Transporte, para hablar del corredor metropolitano. Pero antes, Salgado, de hablar del corredor metropolitano, cuéntenos cómo empezó CUTSA esta jornada de lunes, donde se esperaba el 100% de las unidades en la calle, producto de este acuerdo entre la Intendencia y los Ministerios de Economía y de Transporte. Son casi 500 millones de pesos que se ponen para mes de mayo y junio para, bueno, que vuelva el transporte un 100% y que vuelvan más de 600 trabajadores del seguro de paro, ¿no? Que claro, pero eso es fundamental y seguramente hay mucha alegría en el sector. ¿Cómo amaneció CUTSA en ese sentido? ¿Pudo cumplir con ese objetivo? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes siempre. Sí, sin duda, nos pusimos a trabajar inmediatamente que fue conocido que terminó la conferencia de prensa. Trabajamos durante todo el fin de semana, por un lado, adecuando las nuevas frecuencias, los nuevos horarios, teniendo en cuenta la información que tenemos de los lugares y los horarios donde hay, en algún caso, hay mayor demanda de pasaje. También tuvimos que trabajar en todo el tema de la convocatoria de los funcionarios, que en el caso de CUTSA son 420, pero el total son 640 trabajadores. Llegamos bien. Nosotros desde hoy de mañana temprano hemos estado en algunos puntos de Montevideo para ver cómo estaba la flota, y sin duda Montevideo a esta hora tiene aproximadamente unas 400 unidades más en la calle. El mercado, tal cual estaba previsto, no aumenta. Esta medida no va para acompañar un aumento de mercado, sino que va para mejorar las garantías en cuanto a todo el que hemos hablado durante todo este tiempo hacia atrás. El mercado se va a mantener, en el mejor de los casos, llegando al 50% de la demanda, y hoy ya está el 100% de todo el transporte urbano está dando el servicio sin ningún tipo de problema, con dos elementos que son bien importantes y que se ven, yo diría, sí, con alegría. Al final es con alegría y precisamos alguna alegría en estos momentos que vivimos, pero es con tranquilidad. Uno, por un lado, bueno, mejorar las condiciones y mejorar las garantías de viaje. Segundo, con ese mismo motivo, ver que cuando hay intereses comunes para mejorar determinadas cosas que le afectan a la gente, se une la Intendencia, el Gobierno, y lleva medidas adelante en conjunto como la llevaron en este caso. Y segundo, es el tema de incorporar trabajadores. Es una muy buena señal. Por eso, cuando se habla del dinero, en definitiva, que en esto viene en tercer o cuarto lugar, lo que no son nuevos recursos que llegan, o sea, no son nuevos gastos para el caso del gobierno nacional, por ejemplo, porque lo estaba gastando, gran parte de eso lo estaba gastando con tener los 640 trabajadores en el seguro de paro. Es desviar de alguna manera lo que estaba gastando por un lado, gastarlo por otro. Así que la verdad que el balance que tenemos a esta hora es positivo. Muy bueno. Bueno, muy bien. En todo sentido. Bueno, muy bien. Una buena idea de la intendenta que fue tomada por Presidencia de la República, por el Poder Ejecutivo, para ejecutarla. Pero queríamos hablar hoy con usted y también con el ingeniero civil Alejandro Ruibal, que es director del grupo SACEM, la empresa constructora que participa en la segunda planta de celulosa, un hombre con experiencia y su empresa con experiencia en montar obras de gran infraestructura. La opinión sobre el corredor que está planteando COSE y ORSI, ¿no? Este corredor metropolitano que está previsto, se podría comenzar el año que viene. Si nos permite, Salgado, mientras esperamos también al ingeniero Ruibal, vamos a repasar algunas de las características que tiene este corredor, ¿no? En lo que son sus ejes, ¿no?
¿Cómo no? Arrancamos Mucho si querés. gusto. Bueno, funcionaría, según la información que tenemos, de la siguiente forma. Por ejemplo, el eje Estación Artigas, Las Piedras, Progreso, utilizando la nueva vía del Ferrocarril Central. Otro eje 8 de octubre, Camino Maldonado, Barros Blancos, Pando. Magui. Otro de los ejes es la Ruta 1, que recorrería la ciudad del Plata, y otro de los ejes pasaría por Avenida Italia, Yanatacio y El Pinar. Para Montevideo, interesante, el nodo Ciudad Vieja, que sería Ciudad Vieja, Centro, Cordón, como receptor de este sistema, y tendría encuentros en Tres Cruces con los ejes de 8 de octubre, Avenida Italia, y en el centro también Ciudad Vieja con los ejes de la Ruta 1 y Estación Central. Es un proyecto de alcance nacional, ¿no? Las 3 intendencias están involucradas, plantean llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para así poder iniciar su ejecución, que además podría generar 4.000 puestos de trabajo directo y 16.000 indirectos. O sea, importantísimo, ¿no? Este proyecto podría comenzar a ejecutarse en 2022 y se estima que abarcaría unos 4 años. El financiamiento de la obra sería a través de un fideicomiso integrado por el Gobierno Nacional y las 3 intendencias en juego en lo que es este proyecto realmente enorme, ¿no? Sí. De un alcance realmente importante. Lo saludamos al ingeniero Ruibal, que se suma ahora a esta conversación. ¿Cómo le va, Ruibal? Gracias por acompañarnos. Muy buen día para todos, gracias a ustedes. Bueno, estábamos repasando acá los ejes que va a tener este corredor que abarca Montevideo, Canelones y San José. Si bien la empresa SACEM no está implicada en esto todavía, podría estarlo en el futuro, ¿no? Porque nos imaginamos que va a haber un llamado a licitación y es una de esas obras de infraestructura de las que ustedes están habituados a ejecutar, ¿no? ¿Cómo la ve? Sí, a ver, es una obra muy interesante para todas las empresas constructoras que trabajamos en infraestructura. Creo que hay lugar para varias empresas, así se lo hicimos saber a la intendenta cuando nos hizo la presentación a la Cámara. O sea que estamos muy motivados con esta infraestructura. Bien, ¿y es posible llevarla a cabo en pocos años? A ver, por supuesto que sí, todo depende de hacer varias cosas. Una buena planificación, probablemente una división de la obra en distintos frentes para multiplicar los recursos, y lo otro, si se disponen de los recursos financieros, ¿no? Entonces, la capacidad instalada en Uruguay para enfrentar una obra de este tipo en esos plazos está perfectamente calculada, disponible. Calculada. Sí. Hay empresas como para hacer eso. Le digo más, yo creo que es una buena idea para un momento en que se necesita generar nuevos puestos de empleo, ¿no? Ingeniero, ¿qué tipo de sistema de transporte en esta conversación que han tenido se toman como ejemplo? ¿De qué partes del mundo? A ver, yo creo que lo que hizo la Intendencia de Montevideo, la intendenta, es la sumatoria de varias ideas de distintas partes del mundo, de ideas probablemente también de los propios operadores del sistema de transporte colectivo. Y yo creo que, a ver, hay varias ideas, hay varias ciudades en el mundo que tienen este tipo de sistemas. Yo no me gustaría llamarlo corredor, porque es mucho más que corredores, por lo que yo vi. Yo creo que es un sistema con troncales, ¿no? Que prioriza el transporte colectivo para en definitiva, levantar la posibilidad de que las empresas de transporte colectivo puedan mover más pasaje y ser más eficientes. Eso es lo que yo entendí. Y hay muchas ciudades, en América, en Europa, básicamente en América, en Colombia, en Chile, en México, en Brasil. Curitiba es una ciudad siempre usada como ejemplo, fue de las pioneras en esto. Ingeniero, en Europa hay muchos sistemas de este tipo, ¿no? Ingeniero, ¿se prevé que tenga algún costo para el usuario? O sea, pues, también como está mencionando, todas esas ciudades tienen peajes, ¿no? y cobro. ¿Se va a financiar de esa manera no solo la construcción, sino el mantenimiento? Mire, no tenemos ese grado de detalle ni de conocimiento, pero me imagino que, como vi que está planteado en la presentación, están hablando de que es una infraestructura que va a invertir el Estado, en este caso las intendencias y el gobierno central, una cosa creo que muy buena porque estarían juntos el Estado, el gobierno y las intendencias, y es una infraestructura a pagar
en muchos años, ¿no? 20 o 30 años, no sé, o sea, en definitiva, siempre se terminan pagando, porque no, el dinero, el Estado no tiene dinero, es el dinero de los contribuyentes, ¿no? Pero yo creo que se va a pagar en el largo plazo, y me parece que lo que va a posibilitar esto es al darle una infraestructura más moderna al propio sistema de transporte, el sistema de transporte se debería poder revitalizar. Yo creo que es un círculo virtuoso que se está buscando. Ingeniero, esta consulta es para usted, pero también para Salgado. El proyecto comenzaría a ejecutarse en el 2022 y se estima que abarcaría unos 4 años de duración. Allí en el medio tendremos un cambio de gobierno, tanto en las intendencias como en el gobierno central. ¿Quién asegura que esto va a tener una continuidad? Porque los montevideanos y los uruguayos ya hemos visto obras que empiezan en un gobierno y en el siguiente no se terminan o queda a medio hacer. O proyectos donde también se invirtió plata en el pensamiento de ese proyecto, como por ejemplo el 18 de julio, y luego no terminan de concretarse. ¿Quién le garantiza a los ciudadanos que esto se va a poder hacer y va a tener una continuidad? Bueno, a ver, yo hablo por lo que me toca a mí. Y de infraestructura, Salgado Juan podrá hablar por lo que le toca a él. En Uruguay también tenemos que mirar la mitad del vaso de agua lleno. Hay muchos proyectos y obras que han pasado los periodos de gobierno. Inclusive hay planes de obra que exceden los 30 años. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las grandes obras de saneamiento, muchas obras viales, o sea, ¿quién le garantiza al usuario? Yo creo que lo que le garantiza más es que en esto, por lo que yo vi, está el gobierno central y las intendencias apoyando el proyecto, por lo que vi hasta ahora. Claro. Y eso creo que es muy bueno y eso creo que nos da bastante tranquilidad en cuanto a que esto va a ser una especie de política de Estado de transformar el sistema. Eso es lo que a mí me parece. Yo creo que hay muchos ejemplos. Hay cosas que se hicieron mal, como tú lo mencionaste, y ejemplos, inclusive algunos ni se llegaron a lanzar, quedaron en el arranque, claro. Otros se discontinuaron, pero me parece que si esto se sientan las bases bien sólidas, con un acuerdo entre gobierno central e intendencias, es una política de Estado, y yo creo que eso Uruguay tiene muchos ejemplos de políticas de Estado. Podemos citar el puerto y otras áreas en las que se excedieron los periodos de gobierno. Y Salgado, esa es mi opinión. Ahí va, y Salgado, usted que le ha atravesado todos los gobiernos, ¿no? Usted ha conversado con todos los presidentes posibles, conoce de transición, es un experto en transiciones de diferentes administraciones. ¿Le parece que un experto, Juan es un experto. ¿Que va a funcionar cuando cambie de gobierno o va a quedar todo por la mitad? Bueno, yo creo que este proyecto tiene algunos aspectos muy importantes como para que tenga vida y se pueda proyectar. En primer lugar, la forma en que se presentó la idea. O sea, no quiere decir que fue una idea que surgió hace un mes, ¿no? El padre de todo esto es que hace más de 40 años que venimos hablando del famoso tren de la costa, que nunca, en definitiva, nunca lo vimos. Lo importante en este aspecto es, y yo definiría a lo que se le llama proyecto, a que es una muy buena idea y que está en la fase de idea. Fue de la forma que se planteó con el Poder Ejecutivo. No hay ninguna duda de que esto es una obra a nivel nacional, a nivel de Estado, que esto va a trascender uno o dos gobiernos seguramente, nacionales y departamentales, pero hay un elemento también muy importante. La historia de Montevideo, los barrios, la construcción de los barrios y los servicios en los barrios, los protagonistas fundamentales fueron la construcción y el transporte. Y nos vuelven a juntar. Hace poco tiempo tuvimos una reunión con la Cámara de Transporte de Construcción y nos vuelven a juntar y a decir si estamos dispuestos a trabajar juntos, porque tenemos intereses en comunes mucho desde la visión privada. ¿Cuáles son los ejemplos que hay de este tipo de corredores o de movilidad o de sistema? Hay muchos en el mundo, porque es una forma de la más económica
para poder solucionar el problema de la movilidad de las ciudades, que es un grave problema en todo el mundo. Nosotros lo que tenemos que ser pacientes en la primera etapa, porque esto me lo enseñó la hermana del señor Ruibal, que es una experta en el mundo sobre temas de movilidad. Cuando uno tiene una idea a llevar adelante con respecto a cambiar la movilidad de una zona de la ciudad, el tiempo, hay un tiempo entre que empieza la obra y que termina, o que empieza la idea y que termina. La mayor parte del tiempo, en los casos de transporte y de movilidad, se utilizan en cómo tratar de contemplar y de llevar a que todas las partes involucradas estén de acuerdo y que allí después empiece la obra en realidad. Y ese tiempo de inicio de obra y de terminación es el más corto con respecto a todo lo que se tiene que hacer antes. Cosa que no se dio el 18 de julio, cosa que no se dio en otros lugares donde se trajeron proyectos llave en mano. Ahí está. Pero yo apuesto a que sí. Bueno. Yo apuesto a que trabajando con las cámaras, trabajando con las autoridades y permitiendo que los que tienen experiencia o que tienen equipos de experiencia en los temas como es el transporte, como es el tema de la construcción, yo creo que va a ser muy fácil llevarlo adelante si hay voluntad política de todas las partes en este proyecto, que no hay duda que hay que empezar por una parte, que no hay que abarcar todo junto, que hay que elegir por dónde se empieza y que tiene un carácter claramente metropolitano. claro, y bueno, ahí estaba pensando ya para cerrar que CUTSA se está preparando con el transporte eléctrico, ¿no? Porque este es uno de los elementos que hace a esa nueva manera de trasladarse y también beneficiar al usuario. Pues, ¿ustedes ya tienen calculado cuánto tiempo de viaje le baja al usuario? ¿Tienen tiempos promedio en distancias calculadas en función de este plan? Este caso claramente es un caso donde la tecnología puede hacer aportes importantes para que los costos sean menores. Que es, en este caso no hay, en este sistema no hay rieles, en este sistema no hay cables, en este sistema puede ser un transporte eléctrico. Y modular en algunas horas, y hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Las horas pico, las no pico, en algunas horas ese ómnibus puede ser que tenga capacidad para 60 personas y en otras horas puede pasar un ómnibus que de acuerdo a la experiencia y a la hora pico sea un articulado o biarticulado que también manejado por su conductor, pero que ese ómnibus pueda llevar hasta 240 personas. Así que nos parece que la tecnología nos va a ayudar muchísimo en facilitar qué es lo que le ponemos arriba del sistema. Claro. Y no solo ayudar, a abaratar también los costos. Así que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que esta idea se lleve adelante y desde la empresa, y estoy seguro que la Cámara de la Construcción también, estaremos haciendo todo lo posible para que realmente sea un proyecto que no le cueste más caro al que lo utiliza. Ese es un tema claro. Y que deje el auto en su casa y se vaya en ómnibus, ¿no? Así. Y que el tiempo para tener un número. Yo estimo, por ejemplo, que en un viaje de una hora, no sé, por interbalnearia, bueno, un 30% menos tiene que. Ahí va. O sea que llevará 40 minutos o 35 minutos en lugar de una hora. Que eso, en definitiva, es el por qué hacer este tipo de sistemas, para que el viaje entre origen y destino sea, además de seguro, que sea de menor tiempo. Juan Salgado, muchas gracias por su tiempo esta mañana y también ya agradecemos al ingeniero civil Alejandro Ruibal, director del Grupo SACEM, que nos dio también un primer pantallazo de lo que le podría ser llevar adelante una obra de esta envergadura. Muchísimas gracias a los dos y seguiremos charlando en otra oportunidad. Gracias, a la orden. Chao, hasta luego. Gracias. Alejandro, chao. muchas gracias también a ti. No, porque es eso, ¿no? La idea es que haya menos autos en la calle. Claro, no da que más. esto despierte el interés, no solamente por la el parque densidad que automotor. hay en la calle, sino también porque las empresas de transporte cada vez venden menos boletos. Claro.
Y en algún momento puede que no tengan la posibilidad de subsistir. Hay dos intereses para la población, agilidad y costo, ¿no? O sea, que salga barato. Y aparte se van a integrar distintos sistemas de transporte. Porque hablamos de tren, hablamos de unidades de otro tipo. No sé qué va a pasar con el tren al final, ¿no? Porque esa era una idea de campaña de algunos candidatos. No era la idea de Bueno, Cose. pero se usa la vía o sea, se va a usar la parte, en algunas pero partes parte, de pero línea. no se va a construir un tren como una avenida Italia, como se había dicho en algún momento. Creo que el propio Martínez no en su última campaña, en anteriores, había propuesto el tren de la costa y todo lo demás, y el tren sobre la avenida Italia. Si se cambia de sistema, si tienen que hacer construcciones, que las soluciones temporales sean buenas, ¿no? Digo, que se haga una línea temporaria para que no haya también esa ¿cómo se dice? Congestión de autos mientras se está construyendo, que a veces pasa 4 también, años circulando en un insoportable. Montevideo, que va a estar bravo, ¿no? Imagínate ya la obra ahí en la avenida Centenario. Eso mismo. Congestionó, era una cosa, para pasar por ahí tenías que dar 500.000 vueltas. Imagínate un tren. Y no es menor el tema del compromiso político. Las políticas de Estado de este país dejan mucho que decir. Exacto. Decía tanto Roybal como Salgado que Uruguay tiene tradición, ¿no?, de tener política de Estado. Es verdad. Pero la realidad es que nosotros como ciudadanos hemos visto nuestros impuestos destinados a obras que al día de mañana cambia la bandera o cambia quien está, ni siquiera a veces, ni siquiera político, ¿no? Cambia la persona dentro del mismo partido y no hay un mismo seguimiento y nuestra plata termina tirada a la basura. Y un metro en Montevideo también estaría bueno, ¿no? En una parte de la ciudad, de repente, no con demasiados destinos y demasiadas líneas, pero algunos puntuales que claramente es una obra también de ingeniería. No sé si la geografía nos favorece. Si las distancias valen la pena. No. Y a temas de plata me planteo, porque realmente escucho año a año a los empresarios del transporte decir que cada vez venden menos boletos. ¿Realmente estaría la posibilidad de una inversión conjunta estatal y empresarial para invertir en esto y que después la venta de boletos siga siendo baja? Claro. Bueno, recién se empieza en esta discusión. Lo cierto es que es un proyecto que fue bien recibido por el Poder Ejecutivo y que se lo manifestó así el Presidente de la República en reunión con Cose y con Orsi, ¿no? El de estudiarlo y llevarlo adelante, porque a una solución hay que encontrarle a la cantidad de autos y al peso que tiene la ciudad, ¿no?, en sus diferentes arterias.